Imagina esto. 90 minutos. 50.000 personas coreando tu nombre. Cámaras de todo el mundo apuntando a tu palco. Tu equipo mete el gol en el minuto 90 y tú te conviertes en el hombre más popular del país en cuestión de segundos. Eso es lo que te venden cuando compras un club de fútbol. Lo que no te dicen es que esa noche te habrá costado aproximadamente 4 millones de euros. Y que mañana, cuando se apaguen las luces del estadio, tienes que pagar las nóminas. El fútbol es el negocio más emocional del mundo. Y exactamente por eso es donde más ricos han perdido fortunas que tardaron décadas en construir. Al final de este vídeo vas a saber exactamente cuánto cuesta comprar un club de fútbol de verdad, cómo funciona el negocio por dentro, de dónde viene el dinero, por qué los propietarios más ricos del planeta siguen hundiendo sus clubes y si tiene algún sentido económico hacerlo. Lo primero que tienes que entender es que no existe un precio para comprar un club de fútbol. Existe una escala y depende completamente de qué liga quieres estar. Nivel 1. Segunda División Española. El club regional. Un club consolidado en Segunda División Española, con historia y masa social. Vale entre 35 y 40 millones de euros. Estamos hablando de un Sporting de Gijón, un Real Oviedo, un Tenerife. Tienes un estadio, una afición fiel y una plantilla que cobra entre 8 y 15 millones al año en nóminas. Suena a dinero, pero esto es el nivel de entrada. El equivalente al pequeño casino regional de Colorado. Funciona, pero nadie te va a entrevistar en Forbes. Nivel 2. Primera División Española. La Liga. Aquí el precio promedio de un club medio de la Liga, sin contar Madrid, Barça ni Atleti, se sitúa en torno a los 233 millones de euros. ¿Y los tres grandes? El Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid no están a la venta. Pero si algún día lo estuvieran, estaríamos hablando de cifras superiores a 5.000 millones de euros para los dos primeros. Nivel 3. La Premier League inglesa. El nivel ridículo. Si quieres entrar en la liga más vista del mundo, prepara la chequera en serio. Un club de mitad de tabla en la Premier, sin historia especial, sin grandes títulos, vale entre 800 millones y 1.500 millones de libras. El Chelsea fue comprado por Todd Bailey en 2022 por 4.250 millones de libras. 4.250 millones. Y aún así hay gente que dijo que era una ganga. Nivel 4. La liga que nadie te cuenta. Pero si de verdad quieres entender dónde está la locura real, tienes que mirar a México. Las Chivas de Guadalajara, un club que solo puede fichar jugadores mexicanos, sin galácticos europeos. Estaba valorado en más de 1.200 millones de dólares hace apenas unos años. Un club de la MLS norteamericana cuesta hoy alrededor de 600 millones de dólares. David Beckham pagó 25 millones en 2018 por el Inter Miami. Hoy vale más de 1.000 millones. No está mal para 6 años de trabajo. Eso es el edificio. Solo el edificio. Porque lo que viene después es donde la mayoría de la gente que compra un club empieza a ponerse nerviosa. Un club de fútbol tiene 4 fuentes de ingresos principales. Y si no entiendes bien cómo funcionan, estarás quemando dinero sin darte cuenta. Fuente 1. Los derechos de televisión. Esta es la arteria principal. Y la diferencia entre ligas es tan brutal que cambia por completo el modelo de negocio. En la Premier League, en la temporada 2024 a 25, se repartieron entre los 20 clubes un total de 2.833 millones de libras. El Liverpool, como campeón, recibió 175 millones de libras. El Southampton, como último clasificado y descendido, recibió 109 millones. 109 millones por quedar el último y bajar de categoría. Eso es más dinero del que cobra el campeón de la mayoría de ligas europeas. En la liga la historia es diferente. El reparto es mucho más desigual. El Real Madrid y el Barcelona se llevan una parte desproporcionada. Un club de mitad de tabla en la liga recibe entre 40 y 60 millones de euros por temporada en derechos televisivos. 8 veces menos que su equivalente en Inglaterra. Esto importa porque define tu techo.
Si juegas en Inglaterra, incluso siendo malo tienes un colchón económico brutal. Si juegas en España o en cualquier otra liga, un mal año deportivo puede llevarte al borde del abismo. Fuente 2. El estadio. El dinero que entra cada semana. Las entradas, los abonos, la comida, la camiseta, del club que venden en la tienda del estadio. Esto parece secundario, pero no lo es. Un club como el Real Madrid, con 80.000 asientos en el Bernabéu y prácticamente todos vendidos, genera cientos de millones solo por esto al año. Un club pequeño de la liga con 15.000 espectadores por partido. Genera mucho menos, y además tiene que compartirlo con los gastos del propio estadio. Fuente 3. Los patrocinios y el merchandising. La camiseta, el nombre del estadio, los acuerdos comerciales. Aquí es donde los clubes grandes se alejan completamente de los pequeños. Manchester United, un club que lleva años sin ganar nada relevante, firmó en 2023 un acuerdo de patrocinio con TeamViewer por 50 millones de libras al año. Solo la camiseta. Luego tiene el acuerdo con Adidas, con Chevrolet, con una docena de patrocinadores más. Un club de la liga mediano puede aspirar a generar entre 10 y 20 millones al año por patrocinios. Una diferencia de 5-1 con los clubes ingleses. Fuente 4. El mercado de fichajes. El negocio que nadie entiende. Y aquí viene la parte que rompe los cerebros. En el fútbol moderno, los jugadores no son gastos. Son activos. Los compras se aprecian o se deprecian y los vendes. El Athletic Club de Bilbao compró a Nico Williams siendo un juvenil prácticamente gratis. Hoy su precio de mercado supera los 100 millones de euros. Si lo venden, ese dinero va directo a las arcas del club. Si no lo venden, lo tienen como activo en su balance y eso les permite pedir préstamos. Pero funciona en los dos sentidos. Si fichas mal, si pagas 80 millones por un jugador que se lesiona o que rinde por debajo de lo esperado, has tirado 80 millones a la basura. Y eso ha hundido a más de un club. Ahora la pregunta real. Con todo esto, ¿cuánto gana un club de fútbol? La respuesta es incómoda. La mayoría de clubes de fútbol no ganan dinero. Pierden. Incluso en la Premier League, con toda esa lluvia de millones televisivos, más de la mitad de los clubes registran pérdidas en sus cuentas. La razón es siempre la misma. Los salarios. En un club de fútbol profesional, entre el 60 y el 80% de todos los ingresos se van en pagar nóminas. Los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico. No queda casi nada. El negocio no es ganar dinero siendo propietario. El negocio es que el valor del club suba lo suficiente para que cuando lo vendas hayas multiplicado tu inversión. Aquí viene la parte que nadie te cuenta en los libros de negocios. Porque la historia del fútbol está llena de hombres con fortunas incomprensibles que compraron un club y lo destrozaron. No por mala suerte. Por cometer siempre los mismos dos errores. Error número 1. Confundir un juguete con un negocio. El año es 2010. Un jeque catarí llamado Abdullah Al Thani compra el Málaga CF por 36 millones de euros. Llega con una visión: meter al Málaga en la Champions League. Fichajes de primer nivel: Santi Cazorla, Van Nistelrooy, Toulalan. Mete decenas de millones. Y funciona. En 2013 el Málaga llega a los cuartos de final de la Champions League. El jeque es el héroe de toda una ciudad. Pero hay un problema. Nunca fue un plan de negocio. Fue un capricho de millonario que se hartó. Cuando Al Thani empezó a dejar de pagar, los jugadores se fueron. Las deudas se acumularon. El club empezó a descender categoría a categoría. En 2023 estaban en tercera división. Un club que 3 años antes había jugado la Champions League, compitiendo contra equipos de aficionados en campos con hierba irregular. Y ahí no acabó la historia. Hoy, en 2026, hay una orden de busca y captura internacional contra el jeque y 3 de sus hijos por apropiación indebida y administración desleal. La Fiscalía de Málaga pide 14 años de prisión. El club está bajo control judicial. El Málaga pasó de cuartos de Champions a la ruina en menos de 10 años. Porque su propietario lo trató como un juguete, no como un negocio. Error número 2. Gastar sin entender la estructura.
El fútbol tiene una trampa brillante y cruel al mismo tiempo. Gastar más en fichajes casi siempre te da mejores resultados deportivos a corto plazo. Mejores resultados deportivos te dan más ingresos televisivos, más patrocinios, más entradas vendidas. Así que gastar tiene sentido. Hasta que deja de tenerlo. El problema es que los salarios de los jugadores son contratos a varios años. Si el club va mal, si bajas de categoría, si los resultados no acompañan, los contratos siguen igual. Y tú tienes que pagar una plantilla de primera división con ingresos de segunda. Esto se llama el efecto descenso y ha destruido a docenas de clubes en toda Europa. El Leeds United en Inglaterra, el Valencia CF en España, el Parma en Italia. Todos siguieron el mismo patrón. Inversión agresiva, éxito efímero, descenso, deudas imposibles, crisis existencial. El Valencia es especialmente relevante para el público hispanohablante. Peter Lim, empresario de Singapur, lo compró en 2014 prometiendo un proyecto ambicioso. Más de una década después, el club lleva años sin clasificarse para Europa con regularidad, con la afición en pie de guerra permanente y el estadio nuevo a medio construir, abandonado, convertido en símbolo de la peor gestión de la Liga Española. Pero hay algo más que estos dos errores tienen en común. Los dos implican lo mismo. El propietario puso su ego por encima de la lógica. Y en el fútbol, cuando el ego manda, el dinero desaparece. Vamos a los números de verdad. 2 escenarios. Escenario 1. Compras un club de segunda división española por 40 millones. Ingresos anuales aproximados. Entre 20 y 35 millones de euros. Derechos de televisión, entradas, patrocinios locales. Gastos. Entre 25 y 40 millones. Nóminas, instalaciones, viajes, fichajes. Resultado. En el mejor de los casos, empatas. Más probablemente pierdes entre 5 y 10 millones al año. ¿El negocio entonces? No está en los beneficios anuales. Está en que si en 5 años consigues ascender a primera, ese club que compraste por 40 millones vale ahora 150 o 200 millones. Multiplicaste tu inversión por 4. Sin pagar impuestos durante 5 años porque las pérdidas operativas computan como deducción. Es básicamente una inversión en activo inmobiliario con el añadido del fútbol. Escenario 2. Compras un club de Premier League mediano por 1.000 millones. Ingresos anuales. Entre 200 y 350 millones de libras. Derechos televisivos, entradas en un estadio de 50.000 personas, patrocinios internacionales. Gastos. Entre 220 y 380 millones de libras. Plantilla, fichajes, instalaciones, gestión. Resultado neto. Probablemente entre 0 y menos 50 millones al año. Pero el valor del club crece entre un 8 y un 15% anual si lo gestionas bien. En 10 años, ese club de 1.000 millones vale 2.500 millones, sin haber ganado prácticamente nada operativamente. El modelo real es este. El fútbol de élite no es un negocio de flujo de caja. Es un negocio de revalorización de activos. Como comprar una propiedad en el barrio que va a ponerse de moda, pero con 50.000 personas gritando tu nombre los domingos. Y si encima tu club gana algo, la revalorización se dispara. Cuando Roman Abramovich compró el Chelsea en 2003, pagó 140 millones de libras. En 2022, obligado a vender por las sanciones por la guerra de Ucrania, el club se vendió por 4.250 millones. En 20 años multiplicó su inversión por 30. Y eso que el Chelsea perdía dinero operativamente casi todos los años. El negocio de verdad no está en los goles. Está en la revalorización. Entonces, ¿tiene sentido comprar un club de fútbol? Depende de lo que quieras de él. Si lo quieres como negocio de flujo de caja, como una fábrica que te genera beneficios mensuales, olvídalo. Hazte un Mercadona. Mucho menos glamuroso, mucho más rentable. Si lo quieres como inversión a largo plazo en un activo que se revaloriza, que tiene un valor emocional enorme y que en 20 años puede multiplicar lo que pusiste. Los números pueden funcionar. Siempre que no cometas los errores de los que te he hablado. Pero si lo compras porque quieres sentirte el rey del mundo cada domingo,
Recuerda al jeque de Málaga, con orden de búsqueda y captura internacional, huyendo de la justicia, mientras el club que compró para hacerse famoso juega en segunda división con un administrador judicial al frente. En el fútbol, como en cualquier negocio, el ego es el enemigo más caro que existe. Y recuerda la regla más importante de este negocio. El que gana siempre, en el fútbol, no es el propietario, es el club. Los propietarios pasan, el escudo se queda.